Saludos y bienvenidos una vez más, amigos y seguidores de Fastfatún. Una vez más estamos hoy con Fernando Ailagas, que nos va a traer un tema bastante interesante sobre el significado de los sueños y los fenómenos que les acompañan de una u otra manera. Vamos a tratar los sueños y sus fenómenos, en los cuales pues él nos trae una información bastante interesante. Gracias, Fernando, una vez más por estar con nosotros. Hola, gracias Rafael. Es un placer estar aquí y vamos a hablar sobre los sueños y todo lo que podemos conseguir a través de ellos. Es interesante tema porque a más de uno os habrá pasado que ha tenido algún sueño algo extraño y en el cual pues piensan, ¿significará esto algo? Escuchado a veces es lo que se nos viene a la mente. Pues bueno, Fernando, con relación a estos sueños, a lo que es, lo que es la parte onírica de la mente y esos fenómenos que ocurren en nuestro cerebro, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, vamos a empezar un poco con qué es el sueño. De forma física, el cuerpo se relaja. En esos momentos relajamos el cuerpo, aunque nuestra parte cerebral todavía funciona, ¿no? Tiene varias fases, tiene unas 5 fases del sueño, y esa es la fase REM en la que nos vamos a fijar. ¿Qué ocurre en el sueño? El sueño puede ser, en primer lugar, un acúmulo de información de nuestra parte consciente, de nuestra parte en la que hemos estado en el día a día y que vamos formando pequeños retazos, y es un procesamiento de todo lo que hemos vivido en el día a día, el día de hoy, por ejemplo. Lo que ocurre es que podemos verlo desde otra manera. Digamos que el sueño puede ser un punto de contacto con otras entidades. Por ejemplo, puedes soñar con un abuelo que ha fallecido, o incluso espíritus con los que has tenido relación en vida carnal, y que en el sueño es una forma de conexión. Y suelen venir, darte una información sobre su estado o darte una información del día a día, ayudarte. También el sueño puede ser un punto importante para tener contacto con tu yo superior. Tu yo superior, algunas veces, lo que hace es se pone un personaje dentro de tu sueño y te va ayudando. ¿Cómo identificarle? Algunas veces se puede identificar como un anciano, un amigo que es sabio, un amigo que es importante en tu vida y que viene a darte una información. Todo sueño es información, y el ser superior, tu ser superior, te informa a través de los sueños. Luego está la parte subconsciente. La parte subconsciente también te da una información, pero esta vez no te viene como un arquetipo de maestro, sino que cualquier personaje que te aparezca puede darte una información para tu vida. Todos los sueños son importantes. Algunas veces lo recordamos, otras veces no. Es importante, yo siempre digo, hacer un diario de sueños para apuntarte, nada más despertar, tener un momento de quietud para poder escribir todo lo que has soñado. Y ahí te va a dar claves para tu presente. Luego hay sueños predictivos. En el sueño es muy fácil, al tener sueños, de estar en un lugar, de ver un escenario, estar en un sitio, y luego un poco más adelante en el tiempo encontrarte en ese lugar. Un déjà vu, digamos así. Lo habrás vivido, ¿no? Rafa, alguna vez. Siempre hemos vivido, porque los sueños siempre son es un canal, digamos así, para hacer un montón de cosas, y nuestro yo puede proyectarse a nuestro futuro. La verdad es que sí, porque a veces, bueno, como hemos hablado en otros vídeos, hay personas que tienen desarrollada la mediunidad y tienen en algunos canales ya, hay varios, ¿no?
de varios tipos de mediunidad, ¿no? Pero para aquellas personas que quizás no tengan desarrollada la mediunidad, pues uno de los medios más recurrentes es a través de los sueños. Y hay veces que en el propio sueño hay señales en las cuales pues uno puede percibir que si es algo de tu mente, que no hay que descartarlo tampoco, ¿eh? Muchas veces podemos pensar que nos ha hablado un espíritu a través de un sueño, y es lo que nosotros algunas veces llamamos animismo. Ha sido una proyección mental tuya de uno de tus temores o algo de tu ser, ¿no? Pero cuando se comunican, muchas veces necesitan comunicarse a un espíritu con alguna persona, ya sea una persona desencarnada, abuelo, un familiar, tu padre o tu madre o un hermano, pues a veces que si la persona a la que se le intenta contactar no tiene desarrollado mucho la mediunidad, van a recurrir al sueño. Y a través de los sueños le van a dar mensajes. Y a través de las palabras o ciertas acciones o ciertas ocurrencias que pueden darse en ese sueño, pues uno ya puede pensar de que hay algo detrás. Aparte de tu mente, algún ser se ha querido comunicar contigo. También te quería comentar, más de una vez, ¿a quién no le ha ocurrido de que se ha dormido después de un día muy ajetreado, un día muy duro, un día quizás con problemas, que quizás esa tarde en el trabajo o en alguna otra situación de su vida, pues ha visto, bueno, esto lo voy a dejar por imposible, hoy ya lo consultaré con la almohada, que es una expresión también muy recurrida, y resulta que no sabes cómo, por la noche después de dormir te ha venido la solución a eso, a lo que tanto le has dado vueltas a lo largo del día, y el día siguiente ya simplemente, solamente con eso, ha sido un día diferente. Has podido encontrar lo que es esa solución que tanto te costó el día anterior. Lo mismo digo, esto te lo pueden haber intuido un espíritu o puede haber sido, vamos a decir, una celda de memoria que quedaba por ahí perdida en tu cerebro, en lo cual pues al estar más descansado o relajado, pues ha aparecido en ese instante. Con esto, Fernando, quiero, no sé si es también tu punto de vista de que tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos que tener un poco de cuidado de saber identificar de dónde viene el mensaje. Está claro que si el mensaje es bueno, pues bueno, no hace falta darle muchas más vueltas, pero sí que no vamos a achacarlo siempre a un espíritu, ni tampoco lo vamos a achacar siempre a una proyección mental. Podría haber sido pues cualquiera de esas dos circunstancias. Esas dos circunstancias, desde mi opinión, se pueden dar en cualquier momento. Luego ya depende de cada uno de si la puede distinguir, si es una cosa o es la otra. Bueno, hay que dejarle el tiempo. Sí, si escribes sí. el sueño, hay que dejarle tiempo. El sueño ha sido siempre muy importante en la historia. Ha habido escuelas en Grecia, por ejemplo, donde se iba a un lugar, un templo, a soñar porque tenías algún problema, incluso físico. Ahí soñabas y te interpretaban el sueño viendo las claves para poder tener herramientas para curar esa enfermedad. En los sueños siempre, si tú estás preocupado por una enfermedad que tienes, puedes soñar y en ese sueño te pueden dar las claves para tu bienestar. ¿De acuerdo? Sueños predictivos, sueños curativos, también sueños en los que te viene la información, porque hay, a través de los sueños, en las religiones, por ejemplo, ha habido Dios, digamos así, daba información a los profetas, por ejemplo. A los Reyes Magos, a través de los sueños, se les presentaba el camino para poder llegar a Jesús, por ejemplo. ¿Qué te podía decir? La madre de Buda también tuvo un sueño revelador donde se le decía que su hijo iba a ser extraordinario. A María y a José, por ejemplo, la religión cristiana, también a través de los sueños. El sueño ha sido también un canal para encontrar nueva información. Artistas que han soñado en la obra, la partitura,
y artistas también, pintores que han descubierto a través de los sueños, se les ha venido las imágenes y la han plasmado en la realidad. Descubrimientos científicos también a través de los sueños, o sea que el sueño es muy importante. Cuando tenemos algo importante en la vida al día siguiente, en el sueño precedente, podemos encontrar una especie de holograma preparatorio para lo que te va a acontecer al día siguiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podemos incubar sueños. La técnica de incubación de sueños es cuando tú tienes una pregunta o una inquietud, algo que quieres saber, pero no consigues. Entonces, lo que haces es prepararte para el sueño, para conseguir esa respuesta. Te preparas con visualizaciones, pensando en el problema, y luego cuando entras en el sueño, cuando tu cuerpo se relaja, tu mente también, tu parte consciente desaparece, no hay crítica, no hay pensamientos mentales, en ese sueño aparece la respuesta, por ejemplo, y de forma natural. Y es una maravilla tener los sueños, porque es una forma de poder resolver problemas que de forma mental no puedes. O también te pueden avisar sobre un problema que tengas, por ejemplo, un problema físico que te va a aparecer, también te viene la información. Digamos que un sueño, como te he dicho antes, cuando tú entras en el sueño no entras de una forma consciente, crítica. La crítica no la tienes, pero puedes conseguir consciencia. Los sueños lúcidos es cuando el soñador entra dentro del sueño y ve toda la realidad en la que está y sabe que es un sueño. Y en ese momento... Que no se confunda con los viajes astrales. El sueño lúcido es una cosa y el viaje astral es otro. ¿En qué se diferencia? Siempre digo, ¿en qué se diferencia? El sueño lúcido es cuando en el sueño las cosas aparecen y desaparecen. No hay... cuando tú ves un objeto, te das la vuelta, giras la cabeza y vuelves a mirar, el objeto ha desaparecido, ha cambiado. En cambio, el viaje astral, en los planos astrales, las cosas tienen consistencia. Pero bueno, cuando tú tienes conciencia en el sueño, cuando eres un viajero lúcido, soñante, digamos así, pues lo que puedes hacer es crear en ese holograma que tienes, puedes crear una realidad virtual, una realidad donde poder realizar lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Puedes preparar, imaginemos que tienes una entrevista de trabajo, puedes preparar esa entrevista de trabajo ahí en forma virtual, sabiendo que es consciente de que es un sueño y te facilita en la realidad cuando tengas esa entrevista de trabajo, por ejemplo. Efectivamente. Es importante el sueño. Muchas veces se nos ha oído hablar sobre los estados alterados de conciencia. Pues el no estar en un estado alterado de conciencia puede significar la muerte. O sea, suena extraño, ¿verdad? Pues eso sí de alguna forma, si lo asociamos al sueño. El sueño no es un estado de conciencia habitual. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a poner la tercera parte del día a dormir. Todas las personas que más o menos duerman 8 horas es la tercera parte del día, o sea, es una gran parte. Si lo llamamos estado alterado de conciencia, porque si el cerebro está en su pleno rendimiento, al cabo de un tiempo, al 100%, sin dormir de alguna manera, salvo aquellas personas que se ha producido por ciertas enfermedades muy concretas, nos morimos. Hay ciertas sustancias y ciertas toxinas que el cerebro, con un metabolismo un poco más diferente a lo del resto del cuerpo, va creando esas toxinas. Si se llegan a acumular a tal grado, pues eso puede hacer pararse el cerebro. Si se para el cerebro, se para todo. Eso es lo importante, la importancia del sueño. Me quedo también un poco con lo que has comentado sobre la antigua Grecia. Muchos los habréis oído decir, me voy a
a las tierras de Morfeo cuando dice que se va a dormir, ¿verdad? Pues en la mitología griega, Morfeo era pues el dios de los sueños, de alguna forma, porque de alguna forma el que más o menos estaba ligado también con Morfeo era el hijo de la personificación del sueño, que era Hipnos, y era encargado de llevar los sueños a reyes e emperadores. Iban un poco ligados Morfeo e Hipnos. Hipnos, de ahí viene la palabra de hipnosis. Luego también fue castigado Morfeo, ya que según cuenta la mitología griega, Zeus le castigó por haber revelado secretos a los mortales, ciertos secretos que según los dioses del Olimpo pues no les tenían que haber dado de alguna forma. Bueno, todo esto es mitología y a título anecdótico se comenta un poco. Ya ha sido algo que desde tiempos antiguos, desde la época clásica, nos ha estado llamando la atención a todos. Y esto es, bueno, luego hay mucho más que hablar. Precisamente hay un libro que creo que se titula El significado de los sueños, de Sigmund Freud, que puede ser interesante. Freud ha quedado un poquito relegado últimamente, pues sí, porque ya casi todos puede ser que nos interesa ahora estudiar mucho más a Carl Gustav Jung, pero lo que dijo Freud también es importante, y no olvidar que muchas veces, aunque digan que Jung ha sido al final más completo, yo creo que la labor tanto de uno como la de otro eran labores muy importantes, cada uno en su terreno. Un poco yo creo que se separaron porque yo creo que no pueden haber dos farolas o dos postes de luz en el mismo sitio. Deben de dispersarse para que cada una lleve su luz a un lado y a otro. Una opinión acerca de estos dos sabios de la psicología. Ese es mi comentario, Fernando. Pues hay mucho más que hablar acerca de los sueños y de la importancia, ya no solamente de lo que es el dormir, sino lo que es ese estado. El cerebro de alguna forma no se para del todo, porque si no, tampoco sería compatible con la vida. Pues sí. Has mencionado acerca, bueno, hemos hablado de los viajes astrales, hemos hablado de lo que son los sueños lúcidos, y yo desde mi creencia lo defino casi todo con una expresión, que es la emancipación del alma. La emancipación del alma es que nuestro espíritu no le hace falta descansar. Nuestro cuerpo físico sí. De alguna forma, desde la doctrina espírita se habla acerca de la emancipación del alma, como que el espíritu prácticamente siempre que el cuerpo, o casi siempre que el cuerpo físico está durmiendo, el espíritu se va. Ya sea en un sueño lúcido, ya sea viaje astral, mayormente viene siendo dentro de lo que se llama viaje astral, porque el espíritu suele ir a la dimensión más cercana que tenemos, al plano físico, a lo que es el astral. De ahí viene el nombre. Es así como lo entiendes tú también, Fernando, lo que es, siempre se ocurre, aunque seamos conscientes o no, que nuestro, según tu idea, o según tu sistema, o según tu escuela. Sí, bueno, tenemos siempre contacto, sea de una forma consciente o no consciente, siempre tenemos contacto entre todos. Por eso hay algunas veces que el sueño, puedes compartir un sueño, compartir con sí, se ha dado casos. Compartir un sueño, sí. Donde es un punto de reunión, donde se crea un escenario y ahí estamos todos compartiendo información, compartiendo vivencias. Lo importante del sueño también es que es un canal de información, es lo importante, y que todo sueño tiene un significado y tiene, si se le analiza, si se le ve, tiene algo importante para la vida del soñante, de la persona. Y lo que insisto es escribir, porque cuando escribes, a lo mejor te das cuenta en ese sueño que ha habido una información importante para tu vida, para ese momento de tu vida. Cuando yo interpreto sueños necesito
varios sueños interrelacionados para poder encontrar el hilo conductor, porque un solo sueño es muy complicado interpretarlo, tiene que interpretarlo justo en la persona y en sus circunstancias, porque uno desde fuera es bastante más complicado entender las claves. Siempre hay un inconsciente colectivo, es decir, por ejemplo, si sueñas con ratas, puede un diccionario decirte, pues la rata significa ta, 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 pero para la persona puede que la rata sea un significado, un inconsciente individual. ¿Me entiendes? Entonces Sí, perfectamente. hay que empezar a hablar y a ver qué significa para ti la rata. ¿Qué es? ¿Qué vivencias? Esa rata, mariposas, animales en los sueños tienen mucho significado, pero hay que verlo todo en global, todo unido, para poder sacar las enseñanzas. Efectivamente, lo que es la conciencia colectiva puede variar ligeramente, o mucho en alguna ocasión, con la conciencia de una persona en concreto. Ciertos temores y ciertas pautas comunes a todos nosotros, pues sí, la mayoría de ellas es de la conciencia colectiva, pero ciertos signos podría variar un poquito de una persona a otra. Es un poco también como lo que he comentado alguna vez, que es que a mí me da que hay tantas religiones o tantas creencias en el planeta como habitantes, porque aunque vamos a poner los cristianos o una religión cristiana concreta, no voy a mencionar ninguna, la que se os venga a la mente, y si sois cristianos pues os podéis dar cuenta. Cada uno tiene luego un poco su parte personal, su parte de cómo interpreta pues ciertas causas, ciertos acontecimientos, ciertas enseñanzas, porque no es lo mismo pues alguien que quizás pues tiene un tipo de formación y una experiencia que otros que han tenido otro tipo de formación o otro tipo de experiencia, que al final, bueno, en la base igual es lo mismo, ¿no? Pero luego en ciertas circunstancias hay variaciones, ¿no? Y yo creo que es importante esto, es importante que cada uno tenga su propio sistema de entender las cosas, siempre que no sean cosas extravagantes o fuera del sentido común, y no estarse sujetando, por ejemplo, a dogmas. Es una forma de explicarlo. Los dogmas podríamos decir que es aquello de las religiones más fijados, porque están fijos, esos parece que nadie los quiere quitar de ahí, aunque no lo entiendan, que pertenecen a esa conciencia colectiva, por ejemplo, de ciertas religiones. Es de alguna forma ilustrarlo un poquito, también con los sueños y con el significado de ciertos arquetipos dentro de los sueños, porque luego hay otros arquetipos pues que son más concretos y que, bueno, puede variar un poquito, pero no mucho. Es así, un poquito como entiendo también, Fernando, las cosas. Se hemos desviado un poco, pero era para matizar o comparar con otras cosas sobre la conciencia colectiva. Pues sí. Respecto a los sueños, lo importante, no solamente tu propio código en los sueños, sino que podemos abrir la posibilidad del contacto, como ya hemos dicho, con nuestro yo superior y la incubación de sueños. Es lo importante, poder descubrir que esa parte más mayor que nosotros puede contactar a través de los sueños con tu yo consciente, y eso se realiza con la incubación de sueños. Por ejemplo, hay una forma de incubar sueños en la que antes de entrar dentro del sueño visualizas qué personaje quieres contactar. Por ejemplo, en principio, como habíamos dicho, tenemos que crear un sueño, la estructura, todo lo que es el holograma. ¿Qué holograma quieres? Primero, imagínate que quieres, lo tuyo es las catedrales, te gustan las catedrales, algo que te simboliza algo interior a ti, o una cueva, o una montaña, que es donde encuentras tú la conexión con todo lo que es. Pues
visualizas antes de entrar en el sueño esa montaña, ese lugar donde quieres ir, ¿de acuerdo? Una vez que estás en ese lugar, necesitas un personaje donde el yo superior va a ir a comunicar contigo. ¿Qué puedes hacer? Pues, ¿qué personaje te gustaría contactar? Si eres religioso, religión cristiana, por ejemplo, Jesús, ¿no? Jesús. O Buda, para otros Buda, para otro es otro personaje, al que le sientas que puede contestar a tus preguntas o que te va a orientar en tu vida. Coges ese personaje, haces una pequeña meditación en el sentido de visualización, de estar en ese entorno. Imaginemos la catedral. Estamos en la catedral y lo visualizo bien, sí, con los sentidos. Y dentro de la catedral pongo a Jesús, por ejemplo, ahí en medio, como un personaje. Y lo mantengo en esa visualización. Y ahora ya me puedo ir a dormir. Esto es con algo más de práctica, ¿de acuerdo? Pero sí. Un poco como los viajes astrales viene siendo también. Bueno, es una incubación, es decir, lo que estás haciendo es, antes de entrar en ese sueño, preparar el escenario donde tú quieres, muy hiperrealista, ¿no? Intenta ser hiperrealista. Y cuando te vas a dormir, en ese sueño, volverás a estar en esa iglesia y ese personaje te comunicará algo, lo que tú quieras, porque perdemos el control dentro de los sueños, a no ser que tengas consciencia, lucidez, pierdes consciencia normalmente. Entonces, cuando estás en esa catedral, esa imagen te va a ir dando información sobre tus preguntas, tus inquietudes. Pero es paulatino, es decir, no es la primera vez, puede ser la primera vez que encuentres esa conexión con la parte de ti que es más grande, que es el yo superior. Esa información se te va a dar, pero a lo mejor necesitas practicar un poquito para encontrar la respuesta a tu vida. La cuestión es que, bueno, te he mencionado antes la emancipación del alma. Viene siendo así, como tú dices, vamos a decir, el espíritu propio tuyo se encuentra, vamos a decir, o con tu guía, o con tu... Es otra cosa aparte. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriéndole al espíritu muchas veces no está pasando a través del cerebro físico. Es un acontecimiento simplemente extracorpóreo a la persona a la que está durmiendo. Pero hay veces que ciertos rasgos de esos acontecimientos que creen que puede ser beneficioso físicamente para quien está durmiendo, nos dejan que lo sepamos. Pues solo hay algunas veces que lo recordamos, otras veces no, porque quizás es irrelevante. En la emancipación del alma, según tengo entendido, no estoy seguro de todo, lo creo que viene siendo así. El espíritu, cuando sale del cuerpo, lo podemos imaginar como en un viaje astral y se conecta con sus guías de alguna forma. No sé si has oído hablar de la ley del olvido. No sé, ¿te suena lo de la ley del olvido, Fernando? Sí, es como que no recordamos vidas pasadas, ¿vale? Sí. Bueno, pues no tengo entendido de que durante esa emancipación el espíritu no está bajo la ley del olvido, está recordando lo ocurrido en vidas pasadas, cosa que a lo mejor a nosotros no nos conviene ahora. Si hay algo relevante que haya ocurrido en una vida pasada nuestra y que nos pueda beneficiar, no va a haber duda por parte de nuestros guías de hacérnoslo saber. Pero una de las cosas importantes por las que tampoco recordamos muchas veces esos sueños es porque quizás hemos estado trabajando en el plano espiritual con un asunto todavía sin arreglar de vidas pasadas que en la vida actual pues a lo mejor no es muy relevante. Lo importante es que una vez que despertemos al día siguiente, tanto recordemos como no recordemos el sueño, que podamos guardar esa buena vibración. Si hemos estado con esos guías, con esos espíritus buenos de alguna forma durante la noche,
y no recordamos qué tarea puede ser la que hayamos estado haciendo, pues que al menos guardemos esa vibración. Y a veces, ¿qué ocurre? Te levantas, bueno, dices, sí, es que he descansado, pero es que como que ha habido algo más ahí. Y tienes a lo mejor un día estupendo. Que ojalá fuesen así todos, ¿verdad, Fernando? Pero que eso es desde el punto de mi creencia, no es a título informativo. Y bueno, podría ser una de las causas del por qué no siempre recordamos todo. Nuestra mente está muy limitada. Está muy limitada, pero que lo que mejor nos interesa es quedarnos con aquello que verdaderamente pueda ser importante, interesante para nuestra evolución durante esta reencarnación. Es interesante, ¿verdad, Fernando? Pues sí, hay otro punto en el que Sí. podemos ver sobre viajes astrales, que cuando nosotros soñamos siempre nos elevamos del cuerpo 1,5 metros aproximadamente. Estamos ahí flotando, procesando el sueño, viviendo en el sueño, y desde ahí podemos viajar a otras dimensiones en nuestro cuerpo astral. Otros se quedan simplemente en el sueño y ya está. Y bueno, así que hay muchas formas de ver el sueño. Hemos visto diferentes formas y yo siempre animo a que puedan tener sueños lúcidos y navegar y siempre escribir toda la información para nuestro día a día. Es interesante, y yo lo vuelvo a enfatizar también, lo de escribir, o de escribir lo acontecido en el sueño. Sí ha habido casos, por ejemplo, yo una vez me ha ocurrido que cuando me he despertado por la mañana no recordaba nada, ni siquiera era consciente, bueno, hay que ser consciente de que uno prácticamente cuando duerme está todo el rato soñando de alguna forma. Pero te despiertas por la mañana y como si no hubiese pasado nada, ha pasado todo rapidísimo, porque el tiempo en estado, cuando uno duerme, pasa de forma diferente. Pero luego a lo mejor a lo largo del día empiezas a acordarte, si es que esta noche he soñado esto. A lo mejor luego sí te viene un recuerdo de lo que has soñado un poco después. Ya igual cuando estás en la oficina o cuando vas en el metro o tal. Libretita y apuntar. Es un método muy bueno. Es por lo que dices, porque luego muchas veces, aunque recordemos el sueño, una vez que nos hemos despertado, pasado unas horas, lo volvemos a olvidar. Es algo muy efímero que pasa por la mente. Por no guardar más datos quizás, o no llenar o saturar el disco duro, pues creo que viene siendo así. Lo importante, no sé si habrás oído el refrán que dice, más vale lápiz corto que una mente larga. O sea, más vale que gastemos lápiz, a que tratemos de memorizarlo todo, porque por mucha memoria, muy buena memoria que tengamos, se nos olvidan muchas cosas. Importante apuntarlo. Luego más adelante volvemos a tener un sueño similar, consultamos esas notas y es lo que tú decías antes, es una continuación a una información que quizás no se da por completo en la primera parte. A lo mejor ni siquiera tampoco la segunda, sino que hace falta una tercera y una cuarta parte, dependiendo de la cuestión en sí, de la persona y de la situación. Subrayamos esto, apuntar en un libro de sueños, que sea exclusivamente para eso. Si es posible, pues sí. Claro. Otra cosa es escribir los sueños y que luego se manifiesten en la realidad. Una proyección dentro del sueño a un futuro próximo tuyo, por ejemplo. También entrar dentro de no podemos hablar de sueños buenos, sino que también pesadillas. También en las pesadillas es importante escribirlas. O sueños, mini sueños que has tenido que se repiten. Es decir, un sueño que se repite constantemente. Es una información que tu subconsciente o tu yo superior, venga de donde venga, es una información que tienes que tener en cuenta, y si no lo analizas en la forma
si no aparece en forma física en tu realidad, en los sueños te va a ir dando constantemente, llamando a tu puerta. Y esa información a través de pesadillas se va a ir repitiendo hasta que digas, bueno, me planteo, analizar mi sueño y encontrar la clave que me está dando mi yo superior o mi inconsciente o mi subconsciente o mis guías. No importa de dónde venga la información, lo importante es la información que viene. Compartir sueños, como hemos dicho, compartir sueños, y no solamente compartir sueños, que si un sueño, por ejemplo, aparece una persona y habla conmigo, por ejemplo, si yo escribo, mira, esta persona apareció, me dijo ta, y a lo mejor dentro de una semana te encuentras con esa persona. Y a lo mejor no se da cuenta de que ha estado en tus sueños, pero tú sí. Y dices, esta persona es importante para mí. A ver, me detengo, hablo con ella, a ver qué información me va a dar, qué vivencias voy a ver con esta persona. O sea que todos nos entrelazamos en los sueños. Sí. Yo recuerdo un caso concreto, lo he comentado en algún vídeo, de haber tenido un sueño con una persona en el cual estábamos en un curso, pues un curso de espiritualidad, de terapias, más concretamente. Era un curso de terapias y bueno, vale, ahí queda la cosa. Con un mensaje que, bueno, de estos que dices, esto lo tengo que apuntar porque aquí se me está dando un mensaje. A los 2 o 3 días me llama esta persona o coincidimos en una llamada telefónica y va y me dice, Rafa, ¿sabes que la otra noche he soñado contigo? Anda. Y digo, yo a ver si va a ser lo mismo. Por no condicionar, no dije nada. ¿Y qué soñaste? Y justo lo que me comentaba del sueño era sueño compartido. Era sueño compartido. Y yo ya, cuando ya le digo, vale, y aparte de eso pasó esto y esto. ¿Cómo lo sabes? Y ahí se lo dije, ha sido un sueño compartido. Y el mensaje que te ha llegado a ti sobre ese sueño es el mismo mensaje que también me ha llegado a mí. ¿Es lo mismo? Dice, sí había oído que esto podría ocurrir. Pues sí, fue además que era algo muy importante y era algo muy necesario que se nos iba a presentar, porque son una persona que muchas veces pues realizamos los cursos juntos de terapia, o lo realizábamos en aquellas épocas cuando se podía, ¿no? Antes de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, era algo concreto y era casi complementario y bueno, fue muy curioso, ¿sabes? Como para corroborar de que eso, que hasta que no te ocurra y hasta que no te ocurre no lo acabas de entender del todo y no sabes hasta qué punto puede ser cierto, puede ser, hasta que te ocurre en tus carnes y ya dices, pues sí, cierto, y al final muchas veces la realidad pues supera la ficción. No siempre, pero muchas veces ocurre eso. Pues sí, fíjate. Es una forma más de soñar incluso dentro del consciente colectivo. Cuando personas de ese consciente colectivo en un momento dado en el espacio y tiempo coinciden en un punto onírico, vamos a decir, de un sueño que es un mensaje. O como he mencionado antes, durante la emancipación de nuestro alma hemos coincidido esa persona y yo, además de otros, en un lugar. Ocurre, Fernando, yo es que recuerdo algo de hace unos años cuando hice contigo el curso de viajes astrales. Igual nos salimos un poquito, pero si hablamos de viajes astrales estamos casi todavía en el tema de los sueños. Que una persona hace, como has mencionado tú antes, la propuesta esa, han mencionado a Jesús allí en el centro, de pie en la catedral, y nosotros vamos, ya sea en un viaje astral o ya sea en un sueño lúcido, creo que viene siendo aún más fácil en el viaje astral crear ese mundo o ese punto de conciencia a través de los sueños también. Me refiero, yo creo un lugar de conciencia, un lugar que mi mente la ha creado, porque yo me imagino que estoy en un lugar a través de un viaje astral, en el cual luego vienen personas a ese lugar, constatan
no sé si recuerdas el punto ese, constatan de que han estado allí, incluso confirman ciertas peculiaridades del lugar, que hace falta al menos dos personas para que eso quede un poco establecido, que viene siendo algo, creo que mental desde el plano de conciencia colectiva de los viajes astrales. No sé si recuerdas de lo que te hablo. Aquí han pasado unos años, sí. ¿Eso en los sueños puede ocurrir en alguna ocasión? Según tu estudio. En los sueños puede ocurrir. Lo que pasa es que necesitas la forma crítica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo en un sueño que tuve, pues parecía todo normal. En los sueños no tienes juicio. Los ves, actúas y hasta no hay una forma de decir, bueno, ¿y eso qué pasa aquí? ¿Qué extraño es? Estoy viendo un elefante volar, por ejemplo, y te lo tomas con naturalidad. El elefante está volando. Pero si tú tienes tomas conciencia de que ahí va un elefante volando, pero si los elefantes no vuelan, en ese momento tomas conciencia de que ahí va, si estoy en un sueño. Y ya despiertas. Ese despertar es la crítica, la conciencia crítica de decir, si esto no puede ser, no, aquí no vuelan los elefantes. Y en ese momento ya estás consciente y te das cuenta, si esto es un sueño, ¿de acuerdo? Cuando tú tomas consciencia de que es un sueño, encuentras a los personajes. Y hay personajes reales y personajes del sueño. Esos personajes del sueño es el inconsciente, el subconsciente, que a través de ahí te va a dar claves. Pero si tú vas a ese personaje y le preguntas, ¿cómo te llamas? No sabe contestar. ¿Vale? No sabe. En un sueño lúcido, sí. En un sueño lúcido entra ya esa conciencia o esa crítica que tú has comentado, porque te estás dando cuenta que estás en un sueño muy, muy real, pero es un sueño. Y preguntas a que está a tu lado, ¿cómo te llamas? Y te suelen responder. A veces he notado que incluso es como si fuese telepático y otras veces hablando se producen esas comunicaciones. Claro, Rafa, ese personaje ya no es el inconsciente. No. Es alguien con el que vas a tomar contacto y que es alguien de la realidad, es otro personaje, es otro individuo que está dentro de tu sueño. Pero cuando los personajes no saben quién son, cuando tú les preguntas, es el inconsciente, es un personaje creado. Sí. Por tu inconsciente. Eso es. No voy a entrar en detalles acerca del sueño aquel porque es muy personal, pero se daba muchas circunstancias para ser no un viaje astral, sino era un sueño lúcido. Eras consciente de que estabas soñando, que era un sueño, y que las comunicaciones entre las personas o los seres que estaban en ese instante, había momentos en que era como telepáticas y otras veces era de palabra. Con alguno de ellos llegué a hablar de palabra en un momento dado y en otro momento fue pues de forma más telepática. Curioso, no son muchas veces lo que ocurre esto y yo creo que en aquella ocasión creyeron conveniente de que esa información quedase ahí porque para mí ha sido muy, muy significativa, muy esperanzadora, me ha ayudado. He notado que ha sido, pues también, no me sale ahora la palabra, ha sido muy discreta. Ha sido discreta porque examinándolo luego, son de esos sueños que no se te olvidan y lo examinas luego y dices, no me han dado ninguna información que me puede haber perjudicado. O sea, a veces que te dicen alguna información que no debes de ser, en vez de ayudarte a tu evolución, pues al contrario, te ha creado un miedo o una creencia limitante. No, fue algo de esas veces que
que lo recuerdas a veces que ocurre solamente una vez en la vida, a otros a lo mejor nunca y a otros varias veces. Y ya que sale el tema, Fernando, según tus estudios, la frecuencia por lo cual se pueda producir esto, ¿qué vienes observando? Hay personas en las que se dan, como he comentado, una vez nada más que en la vida, o nunca, o es algo, o puede llegar a ser algo, o podemos hacer algo para que esa experiencia, siendo desde lo positivo, se produzca más veces. Esas experiencias crean una sensación de repetición. Te gustaría volverlos a realizar. Entonces, yo aconsejaría investigar primero, Sí. no dejarlo en el tintero de decir, ay, qué experiencia más bonita y qué experiencia que me ha dado una información interesante, sino investigar y volver a, de cierta manera, repetir, como te he dicho, con la incubación de sueños, creando un entorno preparado para que cuando sueñes vuelvas a enlazar. Se puede enlazar, todo se puede enlazar desde la meditación, desde estar tranquilo, pensando esa vivencia, enlazando con un pensamiento. Se puede enlazar con esa experiencia y continuarla. Así de simple. Sí, sí, sí. Es la segunda parte de ese sueño. Interesante el tema, Fernando, el que nos has traído hoy. ¿Cómo resumirías esta entrevista? ¿Y qué tip o pensamiento final dejarías a los seguidores del programa? Pues que no hay límites en el mundo de los sueños. Que uno entre a dormir pensando, deseando tener lucidez. Y cuando se te abre esa posibilidad, oye, dejarse llevar. Y si tomas lucidez, fenomenal. Hay algunas veces que yo he tenido lucidez y digo, oh, qué aburrido. Quiero volver a dormir, seguir este sueño sin pensar. Pero está bien. Hay que descubrirse a uno mismo y encontrar esa información. El sueño es como una segunda vida. Hay gente que tiene lucidez y cuando se va a dormir ya quiere empezar a esa aventura. Y es como una segunda vida. Sí, 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 la verdad es que sí. Importante el sueño. Es una necesidad fisiológica que necesita el cerebro y el organismo, aunque nunca se para del todo porque no sería compatible con la vida. Sí hay animales, por ejemplo el delfín, que parece que controla el sueño de una forma muy diferente. Parece ser que según estudios, un lado del cerebro puede estar durmiendo mientras el otro está despierto por la supervivencia en el medio en el que se están moviendo. Y viceversa, cuando ya una parte ha descansado, pasa a la otra. No sabemos si eso en alguna ocasión, en tiempos antiguos, antepasados nuestros, se dio, o si quizás, que todo depende del medio y de lo que tardemos en adaptarnos al medio, si eso puede llegarse a dar. Yo creo que en estos instantes a nosotros, a los humanos, no es necesario. Lo importante es tener sueños reparadores y despertarnos por la mañana con toda la negatividad que hayamos tenido el día anterior reseteado y empezar de nuevo. Muchas gracias, Fernando, por tu sabiduría y tu tiempo compartido aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Hasta siempre.